Bueno, y a continuación va a intervenir el investigador de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Fernández Barbudo, sobre una cuestión también francamente interesante, de la política sin mediación a la hiperfragmentación de la esfera pública. Notas críticas para pensar en una teoría política digital. Cuando quiera. Bien. Bueno, hemos tenido dos intervenciones realmente interesantes, dos especialmente clarividentes sobre la opinión pública. Una crítica creo que un poco injustificada a Weber, prácticamente de plagio, por no citar adecuadamente. Creo que el mérito de Habermas va más allá únicamente de describir esa opinión pública. Y creo que hay una forma muy interesante de enlazar esto con lo que acaban de contarnos sobre comunicación política y especialmente a través de lo que se puede hacer con las actuales tecnologías de la información, especialmente con la capacidad de segmentación de las redes sociales, y que no creo que sea una cuestión exclusivamente de las redes sociales, sino que es una dinámica que va más allá de las redes sociales, ahora entraré en eso, y que se une precisamente por un concepto que yo creo que es el más importante para entender todos estos fenómenos, que es precisamente el de espacio público. Es decir, la opinión pública, espacio público o esfera pública. Aquí, tomando la referencia como Habermas, no sé, es un poco indiferente. La opinión pública no deja de ser precisamente aquel conjunto de interacciones o de relaciones sociales que se producen en este nuevo espacio social llamada la esfera pública, que precisamente Habermas lo que hace es identificar en un momento muy concreto cómo surge aquel espacio público, esfera pública, prácticamente ideal, y ya a partir de ahí lo que hace es, por un lado, el reconstruir históricamente de dónde viene, y entonces habla, bueno, de distintos tipos de publicidad. Aquí las traducciones al castellano han sido siempre muy confusas. Antonio Domenech utiliza el término de publicidad, pese a la cantidad de significados que tiene publicidad que nos pueden llegar a la confusión, o Manuel Jiménez Redondo utiliza precisamente el de espacios de la opinión pública. Creo que todos estos debates se zanjan en el momento en el que el propio Habermas escribe en inglés al respecto y utiliza public sphere, y entonces ya la discusión se acaba porque ese término, traducirlo al castellano, es mucho más sencillo que Öffentlichkeit del alemán a nuestra lengua. Esta esfera pública o este espacio público, precisamente en su momento ideal, guarda una serie de características dadas la configuración social, en el sentido sociológico del término, histórica, la configuración histórica, unas características muy peculiares que le permiten que se produzca una discusión entre iguales, una discusión que además es de carácter racional, ya que se produce entre lo que él denomina personas privadas. Aquí hay que matizar, para que entendamos bien a qué queremos referirnos con personas privadas, es, por un lado, personas privadas de estatus público. Es decir, que aunque ahí puedan participar gente que ocupa cargos públicos, estos cargos públicos han de ser dejados de lado. Al igual que el hombre de negocios que participa, no lo hace tanto en calidad de hombre de negocios como de lo que hoy en realidad denominaríamos ciudadanos. En este sentido son personas privadas. De ahí que después diga Habermas que el espacio público, esfera pública, en realidad es un ámbito social que cae del ámbito privado, y que por lo tanto lo que hace es mediar entre la autoridad pública / estatal y lo que es el resto de ámbitos privados. Y las características de este espacio público, además de que está precisamente abierto a participar a todos los que tienen la capacidad en algún momento de acceder, y que carece de una serie de injerencias para que se pueda producir una discusión libre entre iguales y racional, obviamente cambia, y yo creo que aquí hay muchas críticas injustas a Habermas porque él lo reconoce claramente. Esto es una cuestión ideal que pasa en un momento concreto, y después esa esfera pública, tal y como la hemos dibujado de ese momento concreto, ya no es posible. Y no es posible, y el propio Habermas lo reconoce. Dice, aquí lo que se produce con la ampliación del público, es decir, cuando
básicamente esa esfera pública deja de coincidir con lo que él denomina la esfera pública burguesa, es decir, de una clase social determinada. Cuando es el público, es decir, el sujeto político, se amplía, se introduce una serie de cuestiones que hacen imposible que las características del espacio público perduren. Por lo tanto, al ser imposible ya que se den esas características, la opinión pública resultante de eso será distinta y ya carecerá de esa legitimación racional del poder. Seguirá manteniendo una inercia de espacio donde se pueda criticar al poder y, por lo tanto, sea una nueva forma de legitimar el poder, porque aquí criticar y legitimar son las dos caras de la misma moneda, pero ya no se producirán los mismos términos. ¿Por qué no se producirán los mismos términos? La primera, lo que va a decir, se produce una ampliación del sujeto político, una ampliación del público. Y segundo, se produce la refeudalización de este espacio público. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay personas libres e iguales que razonan en torno a argumentos, sino lo que encontramos son opiniones organizadas. Y al encontrarnos opiniones organizadas, es decir, propaganda, ya se acaba esa posibilidad de que nos discutamos, de que nos sentemos a discutir en torno a esos argumentos como personas que nos reconocemos libres, con capacidad de raciocinio y que, por lo tanto, tenemos que ir a los argumentos. Se convierte, por lo tanto, en un ámbito de legitimación y crítica al poder, pero no por la vía racional, sino por la vía que después recuperará Mouffe, en realidad, que es de una lucha de amigo-enemigo / adversario. Se trata de juntar posiciones para que se legitimen una serie de acciones políticas y no otras. No es tanto ya discutir qué es lo mejor, qué es el bien o qué es la justicia, sino ganar adeptos para una línea u otra. Me quiero centrar en el que precisamente aquello que trastoca este espacio público es precisamente la ampliación del público. Es decir, al ser más, ya no se puede dar en los mismos lugares espaciales en los que se producían estas discusiones. Y entonces aparecen los medios de comunicación de masas, como aquellos mediadores de la opinión pública. ¿Qué es lo que ocurre cuando aparecen las tecnologías de la información? Y aquí retomo la intervención de Hugo. Precisamente hay mucha gente que dice, ahora es el momento de volver a retomar esas opciones que quedaron guardadas en un cajón debido a que es imposible que tanta gente nos reunamos en un mismo lugar, en un mismo momento, para poder ejercer esta crítica racional en torno a argumentos. Ahora podemos, gracias a las tecnologías de la información. Pero, ¿cuál es el problema de este asunto? Es que si eso en algún momento fue cierto, fue en el mismo momento en el que las tecnologías de la información pasaban por su etapa burguesa, en el sentido que le da Habermas. Es decir, ese momento en el que el público digital es lo suficientemente reducido como para que se dé esa discusión en los mismos términos de la que describe Habermas. Pero cuando se produce nuevamente la ampliación del público digital, nos volvemos a encontrar exactamente con el mismo problema. Se vuelven a producir la aparición de una serie de mediadores en las discusiones que se producen en este espacio público digital. Es decir, si quizás en los 90 podríamos intentar todavía mantener esa esperanza, creo que a día de hoy ya es prácticamente imposible, porque precisamente basta con que nos vayamos a nuestra realidad cotidiana en Internet como para que veamos que es imposible que intentemos reproducir esa lógica de juntarnos a debatir sobre un tema. Y además, no solo es que sea imposible como muchas veces ha argumentado, por una cuestión de las actitudes con las que los usuarios de Internet se enfrentan a estas discusiones, que ha sido el argumento clásico en contra o a favor. Haya habido una gran polémica, muy gratuita en varias ocasiones, porque no se basaban hay poca investigación empírica en el asunto, sino por lo que yo denomino la economía de la personalización. ¿En qué consiste esta economía de la personalización? Bueno, pues igual que los medios de comunicación de masas del espacio público no digital surgieron por la necesidad de mediar y poder distribuir estas discusiones, opiniones organizadas a un gran público, en la esfera pública digital ocurre exactamente lo mismo. Hay un mayor número de voces
y los propios usuarios son los que acaban demandando, o si no demandando, para no entrar en una lógica casuística de la que no se pudiera salir, acaban agradeciendo que existan precisamente mediadores en esas opiniones. Y entonces no se enfrentan ante un vasto mar inabarcable de información, sino que son capaces de encontrar la información en la que están interesados. Esto se podrá argumentar diciendo, bueno, ocurría exactamente igual cuando existían los medios de comunicación de masas. No es nada nuevo, Carlos. Pero ¿cuál es el asunto? Es que mientras que en el momento previo yo podía ir a una cabecera de un periódico y podía ver, bueno, El País, y yo sé que ahí se produce una selección por una serie de personas con una línea editorial, una línea ideológica, se produce una selección y una jerarquización de la información. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Que los medios de comunicación de masas de este espacio público digital se presentan de manera neutral, no se presentan como cabeceras. Cuando los mediadores de estas informaciones, como podrían ser Google, Facebook, Twitter efectivamente no produce segmentación, entonces lo teníamos que dejarlo fuera. Cuando buscamos algo en estas plataformas, los resultados que obtenemos son en función precisamente de nuestra propia actividad en las redes. Y mis resultados no van a ser igual que los de otra persona. Y ahí se está produciendo efectivamente una selección y una jerarquización de la información que a mí se me presenta de manera neutral. Es decir, aquí no está produciéndose nada. Es decir, tú no estás acudiendo a una cabecera que te está dando una jerarquización y una selección ya hecha, ¿no? Aquí hay una plataforma que se presenta neutral ante este asunto y que, por lo tanto, es igual para todo el mundo. Cuando se ve que efectivamente no funciona así, sino que además en eso consiste esta economía de la personalización. Se ha convertido precisamente en el nuevo motor económico de Internet. Es decir, el construir perfiles de potenciales consumidores en torno a unas preferencias para poder acercarnos a nosotros a aquellos contenidos con los que estamos más de acuerdo o que podríamos estar más interesados a comprar. Esto produce dos grandes efectos. Por un lado, produce el denominado efecto burbuja, es decir, que cada uno habita en su propia esfera pública digital, que es distinta de la de los demás, comparten muchas cosas y es posible salirse de ella, por supuesto, pero hay que hacer un esfuerzo consciente para salir de ahí. Por defecto nos encontramos con cada uno en nuestras burbujas distintas. Y eso lo que produce a su vez es un efecto refuerzo, porque tendemos a encontrar y a consumir aquellos tipos de informaciones que ya coinciden con lo que previamente pensábamos acerca de estos temas. Cuando una de las grandes promesas precisamente de esta popularización de la esfera pública digital era vamos a poder acceder en igualdad de condiciones a una multiplicidad de opiniones distintas que nos van a enriquecer y vamos a poder volver a ese momento utópico dorado de la discusión racional entre iguales. Pero se hace imposible. Se hace imposible y además esto yo lo identifico con un proceso que es a largo plazo. Empezaron algunas plataformas, pero esto va a ser la dinámica propia de los medios de comunicación, de las tecnologías de la información. Y ser conscientes para salir de ahí es como intentar tirarse al monte para cambiar el mundo. Es intentar aislarse para intentar cambiar lo que tenemos entre todos, algo que prácticamente no tiene sentido. Y bueno, básicamente esto era un poco lo que quería contar.